Tenemos el problema de la actividad 4, problema 2, dice encuentra la resistencia equivalente al circuito que aparece en la figura. Entonces vamos a analizar, recuerda que siempre es de adentro hacia afuera. Sí, aquí no tenemos un circuito que no está conectado a ninguna fuente de tensión. Entonces vamos a iniciar con estos tres resistores que vemos aquí, estos de aquí. Estos tres resistores, el de 1, el de 3 y el de 2, se encuentran en serie. Si recuerdas, nosotros cuando están en serie, los resistores se van a sumar. Entonces vamos a tener la suma de 1 más 3 más 2, nos va a dar 6 ohms. Yo aquí le puse como 1,3,2 refiriéndome a los resistores que tengo. Vamos a denominarlo R' para poder identificarlo, ¿sí? Ahora vamos a tener el nuevo circuito que nos va a quedar de esta manera. Ya una vez que estos los hacemos en serie, solamente nos queda la resistencia de 6 ohms, que nosotros le vamos a llamar R'. Ahora, 3 y 6, si se fijan aquí, están en paralelo, como dice aquí. Entonces, cuando estaban en paralelo, ¿qué se hacía? Se multiplicaban los dos números en una fracción arriba y la parte de abajo se sumaban. Entonces, vamos a hacer la resistencia en paralelo para estos dos de aquí. 3 por 6, 18, entre 3 más 6, 9, entonces 18 entre 9 me da 2 ohms. A esta resistencia nueva que va a ser de juntar estos dos, le voy a llamar R', ¿sí? Aquí se me fue, debería de ser 3,6. Entonces continuemos, vamos a ver cómo queda de esta manera, queda el circuito. Ahora este de aquí es esta R biprima en este caso, ¿sí? Y los tres se encuentran ahora en serie, el de 4, el de 2 y el de 2 se encuentran en serie. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a juntarlos, 4, 2, 2, R', ¿sí? Entonces 4 más 2 son 6, más 2 son 8 ohms. Entonces era lo que nos pedía este problema, encuentra la resistencia equivalente al circuito que aparece en la figura, y este sería nuestro resultado. Ahora bien, el ejercicio 3, bueno, así quedaría la imagen, ¿sí? De R', solamente nos queda un resistor de 8 ohms, que esta sería nuestra resistencia equivalente. Ahora bien, el ejercicio 3 dice, si se aplica una diferencia de potencial de 24 volts, al circuito ilustrado en la figura anterior, ¿cuáles serán la corriente y el voltaje a través del resistor de 1 ohm? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el voltaje, ¿sí? De 24 volts, y nos piden las corrientes a través del resistor de 1 ohm, ¿sí? La corriente y el voltaje. Entonces primero necesitamos sacar, antes que nada, nosotros tenemos así, esta sería nuestra resistencia equivalente, tendríamos que sacar la corriente total del circuito. ¿Cómo la sacamos? Con la resistencia equivalente que tenemos aquí, en este caso con esta fórmula, la ley de Ohm, que es corriente es igual a tensión o voltaje entre resistencia, ¿sí? Entonces la resistencia equivalente para nuestro caso es igual a R. Para poder sacar la corriente total, entonces tenemos 24 entre 8, nos queda que la corriente son 3 amperes, ¿sí? Esta es la corriente total. Ahora vamos a analizar nosotros y vamos a desglosar nuestro circuito, ¿sí? Este es nuestro circuito si nosotros le agregamos una fuente de 24 volts, ¿sí? Ahora, ¿qué nos piden? Si se fijan aquí, este de aquí son las equivalentes, este no es el circuito original, ¿sí? ¿Por qué puse eso? Porque quiero ver que la corriente que está aquí, la corriente que determinamos nosotros de esta malla, es esta corriente de 3 amperes, es I, y están en serie estos resistores, y cuando están en serie las corrientes son iguales, o sea, esta corriente total va a ser igual en 4, en 3 y en 2 ohms, porque los tres están en serie, ¿sale? Ahora bien, analicemos los otros dos, estos de aquí, ¿sí? Estos dos están en paralelo, que significa que los voltajes en las dos resistencias van a ser iguales porque están en paralelo.
¿Sí? ¿Se entiende? La parte cuando están en serie las corrientes son iguales y cuando están en paralelo los voltajes son iguales. Las corrientes no. Este voltaje de 3 y este voltaje de 6 no es igual que el de 24. ¿Sí? Ojo ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar yo de aquí los voltajes, el voltaje que pasa a través de esta resistencia. Esta R' que nosotros estamos viendo aquí es cuando yo junté la de 3 y la de 6 en paralelo. Es de 2 ohms. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar el voltaje que pasa por esta resistencia, que no es el de 24 volts. Es diferente, ¿sí? La corriente es la misma, pero el voltaje es diferente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que como aquí el voltaje es igual, vamos a sacar ahora la resistencia, ¿sí? Acuérdense, voltaje ahora va a ser corriente por resistencia. En este caso la corriente total la tomamos en cuenta porque es la misma que pasa por aquí y va a ser el de 2 ohms porque es la equivalente en paralelo de estos dos, es nuestra RB', ¿sí? Entonces el voltaje que pasa a través de estas dos es igual a 6 volts. Ok, entonces ¿qué sucede después? Nosotros vamos a tener aquí, tenemos nuestro circuito, tenemos la R'. ¿Qué es lo que necesitamos conocer ahora? Necesitamos saber la corriente para la resistencia de 6 ohms. Ya una vez que nosotros sacamos el voltaje, que vimos que nuestro voltaje era igual a 6 volts, ¿sí? El que pasa por aquí, nosotros lo que vamos a hacer es sustituir 6 volts entre 6 ohms, me da una corriente de 1 ampere, ¿sí? Entonces 6 volts que yo saqué entre 6 ohms me da 1 ampere. Ahora bien, nosotros tenemos este circuito, es el circuito total, el circuito que teníamos desde un inicio en el problema anterior. Aquí está la de 1 ohm, ¿sí? Estas tres, cuando las juntamos, nos dieron la de 6 ohms, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué corriente pasa por aquí. Ahora, fíjense bien cómo está la de 1, la de 3 y la de 2, están en serie. Entonces, si están en serie, estas tres, entonces las corrientes van a ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, la corriente I6 va a ser igual a la corriente I1 del 1 ohm que yo quiero encontrar y sería igual a 1 ampere. Todavía me falta por sacar. ¿Qué no he sacado? El voltaje que pasa a través de este resistor. Entonces lo que tengo que hacer yo es utilizar la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Pero para el 1 ohm, entonces la corriente es 1 ampere por 1 ohm, entonces el voltaje será igual a 1 volt. Espero con esto te haya quedado más claro. Hasta la próxima.